En este vídeo hablaremos sobre la neurulación, el desarrollo temprano del sistema nervioso central y sus posibles malformaciones congénitas. Podemos definir neurulación como el proceso morfogenético que, partiendo de un embrión trilaminal y prácticamente plano, conduce a la formación de una estructura tubular llamada tubo neural. Este proceso ocurre entre la tercera y la cuarta semana de desarrollo y a partir del tubo neural se formarán las estructuras básicas del sistema nervioso. Esta etapa es especialmente sensible a determinados teratógenos que conducen a la formación de malformaciones congénitas llamadas defectos del tubo neural que posteriormente comentaremos. En la neurulación se distinguen distintas etapas. Comienza con la inducción de la placa neural, un engrosamiento del ectodermo de superficie en la línea media. En esta placa neural, a continuación, los extremos comienzan a elevarse, los llamados pliegues neurales, se elevan hacia la línea media y forman el surco neural. Por último, los pliegues neurales se encuentran, se fusionan y posteriormente se separan del ectodermo que les dio origen, formando una estructura tridimensional que llamamos tubo neural. Este tubo neural está formado por una pared, el neuroepitelio, que delimita una cavidad. A partir del neuroepitelio se formará todo el tejido nervioso y la cavidad dará lugar a los sistemas ventriculares. Todo este proceso es muy rápido, ocurre, ya lo hemos dicho, entre la tercera y la cuarta semana de desarrollo, es decir, al final del primer mes de desarrollo. Y además tiene una característica, es asincrónico, es decir, que a lo largo del eje longitudinal del embrión algunas zonas pasan de una etapa a otra mucho más rápidamente que otras. A continuación comentaremos algunos de los procesos implicados en cada una de estas etapas. La neurulación, como hemos dicho, comienza con la inducción de la placa neural. Aparece un engrosamiento en el ectodermo, en la línea media, justo por encima de la notocorda. Y es que podemos decir que la notocorda es la principal responsable de esta inducción. Libera proteínas que difunden y en el área justo por encima del ectodermo de superficie provoca el engrosamiento que llamamos placa neural. Activa de forma directa o indirectamente esta inducción. Una vez formada la placa neural, los extremos, los pliegues neurales, comienzan a elevarse y forman el surco neural. Estos movimientos están provocados por fuerzas mecánicas, unas fuerzas que son intrínsecas, provocadas por el propio neuroepitelio, y otras extrínsecas, bien por la expansión del mesénquima circundante o el empuje del ectodermo. Todos estos movimientos, además, están guiados por la aparición en la placa neural de unas zonas de plegamiento o zonas charnel. La última fase es la fase de fusión. En esta etapa, los pliegues se tienen que encontrar en la línea media, se fusionan y posteriormente se separan del ectodermo. Es necesaria, por lo tanto, una buena disposición espacial de los pliegues neurales que se tienen que encontrar. E intervienen mecanismos del tipo de reconocimiento y adhesión intercelular, con muerte celular programada o apoptosis y una posterior reestructuración epitelial. Por un lado el ectodermo y por otro el neuroepitelio. Esta etapa además es discontinua. Aparecen inicialmente unos puntos de contacto, los puntos de fusión, a partir de los cuales se va produciendo el cierre de forma bidireccional, como si fuera una cremallera de doble dirección, tanto en sentido cefálico como en sentido caudal. En el embrión humano aparecen hasta 5 puntos iniciales de fusión, que van apareciendo a lo largo del tiempo. El primer punto aparece en la zona cervical. El segundo punto de fusión aparece en la zona cefálica, entre el prosencéfalo y el mesencéfalo. El tercer punto aparece en el prosencéfalo, próximo al neuroporo anterior. El cuarto en el rombencéfalo y por último el quinto es el que aparece en la porción medular en la zona lumbosacra. Se va cerrando de esta forma discontinua un tubo neural que finalmente solo está abierto en los extremos. Son los llamados neuroporos anterior y posterior.
Precisamente el cierre de estos neuroporos es quien va a marcar el final de la neurulación, y esto ocurre aproximadamente alrededor del día 26-28 de desarrollo. Cualquier alteración en los mecanismos que acabamos de comentar puede provocar malformaciones congénitas que llamamos defectos del tubo neural. Estos defectos aparecen con una frecuencia aproximada de un caso por cada 10.000 recién nacidos y generalmente se acompañan también de defectos en el desarrollo craniovertebral. Hay una gran variedad de defectos del tubo neural que se pueden explicar precisamente con la teoría del cierre múltiple discontinuo que acabamos de comentar. Nosotros aquí hablaremos de tres grandes grupos: anencefalia, encefalocele y espina bífida. En la anencefalia lo que ocurre es una alteración en el desarrollo del tejido cerebral y de la bóveda craneal. Puede ser parcial, cuando afecta fundamentalmente al punto de fusión número 2, o completa si afecta a los puntos 2 y 4. Estos trastornos son incompatibles con la vida. En el encefalocele lo que nos encontramos es una protusión o evaginación del contenido intracraneal. En la zona frontal, cuando aparece el defecto entre los puntos de fusión 2 y 3, o más frecuentemente en la zona parietal, cuando existe una alteración en la zona de fusión entre los puntos 2 y 4. Tiene distintos tipos de presentación, como vemos en la imagen, de gravedad creciente, el meningocele, el encefalomeningocele o el encéfalo hidromeningocele, que puede causar graves trastornos neurológicos. Por último, el defecto de fusión de tubo neural más frecuente que podemos encontrar es la espina bífida. Aquí lo que nos encontramos es una evaginación también, pero en este caso del contenido medular. Viene en la porción lumbosacra por una alteración en el punto de fusión número 5 o en posiciones más altas por alteración en la zona de fusión de encuentro de los puntos 1 y 5. También tiene distintos tipos de presentación, como vemos en la imagen. Algunas pueden causar graves trastornos motores y sensitivos. ¿Cuáles son las causas de los defectos del tubo neural? Bueno, pues podemos decir que es multifactorial. Hay cierta predisposición genética, pero necesita el concurso de determinados agentes ambientales o teratógenos, muy variados, como vemos en la imagen, y sobre todo relacionados con defectos nutricionales, los folatos fundamentalmente. Por eso, la mejora de las condiciones nutricionales, junto con la ingesta profiláctica de ácido fólico por parte de las embarazadas y técnicas de diagnóstico precoz, han provocado en las últimas décadas un drástico descenso de la frecuencia de estos defectos del tubo neural.